Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarlo a ustedes del mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a tratar un tema que seguro que ustedes tendrán esas lagunas y tendrán esa incógnita y falta de información o esa incertidumbre, y a veces tememos hasta miedo y temor a la hora de llevar a cabo y utilizar las nuevas tecnologías por lo que está sucediendo. Pues bien, hoy vamos a hablar y vamos a entrar muy de lleno en la ciberseguridad, y para ello tenemos con nosotros y nos acompaña en los platós de Canal 4 TV, lo cual agradecemos su presencia, a don Rodrigo Melián Alonso, que es ingeniero técnico en telecomunicaciones, a su vez es miembro de la Junta Directiva de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. Es auditor y perito tecnológico. Sí, señor, auditor y perito judicial tecnológico. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, don Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, bien, justo con lo que comentabas ahora mismo de lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre ciberseguridad y que está tan de moda, ¿no? Y la pregunta mía es, ¿qué es ciberseguridad? Ciberseguridad, bueno, lo podemos establecer, decimos, es una palabra, ¿no?, que está de moda, que está muy en boca ahora mismo, en noticias y demás. La ciberseguridad lo que abarca es todos los parámetros que incluyen la seguridad en el ámbito tecnológico, de ahí lo de ciber, ¿no? Todas las herramientas, soluciones tecnológicas, pues tienen que llevar esa capa, esa acción de seguridad para que tanto las empresas, cuando hablamos de tejido empresarial, como la ciudadanía, cuando utilizan cualquier medio tecnológico, cualquier herramienta tecnológica, pues tengan unos ciertos parámetros de seguridad cubiertos, porque realmente al 100% nunca estaremos cubiertos. Cuando estamos conectados a Internet, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, la seguridad no es 100%, pero sí podemos trabajar ciertos parámetros para cuidarla, ¿no?, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Hoy por hoy y estamos viviendo, es fundamental, ¿no?, porque decimos, hay ataques a las administraciones públicas donde están inmensamente nuestros datos. ¿Estamos los ciudadanos protegidos? Hombre, esa es una muy buena pregunta, sobre todo a raíz de las últimas fechas que se han sufrido, ¿no? Las administraciones públicas están sufriendo ciberataques constantemente. Comentar que existe incluso un reglamento específico, el Esquema Nacional de Seguridad, que ha sufrido una serie de variaciones ahora a principios del mes de mayo de este año, en el que se trabajan las pautas fundamentales que deben cumplir las administraciones públicas para salvaguardar la confidencialidad, la autenticidad, la trazabilidad, el acceso, la accesibilidad que tenemos nosotros a nuestros datos. Y sí, se puede decir tajantemente que las administraciones están trabajando muchísimo, están adaptando muchísimo sus procesos de trabajo a la seguridad de la información, a la seguridad de los datos que manejan, porque no solo son los datos que manejan de nosotros como ciudadanos, sino datos que abarcan el movimiento de procesos que una entidad pública trabaja en pro de mantener en marcha lo que sería una ciudad, lo que sería, bueno, una región, lo que fuera, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí se está trabajando por mantener seguro la información, los datos de los ciudadanos, el movimiento que nosotros, la interactuación que tenemos los ciudadanos con la administración, pero también es cierto que nos queda mucho. Ahora mismo estamos trabajando en ese ámbito tecnológico y quedan muchos pasos por cubrir, pero sí se está trabajando la seguridad. Podemos respirar de alguna manera, porque no solo es que se esté trabajando por la seguridad de esa información, sino que también se trabaja por tener almacenadas, preparadas, esos planes de contingencia, de alarmas, que cuando surge algo, pues que podamos tirar de ellos para reconstituir el sistema de telecomunicación o el sistema informático, para que todo siga funcionando. En este caso no hemos empezado la casa por el tejado, porque estamos viendo cómo las administraciones, sobre todo administraciones públicas, están invirtiendo, están creando para poder paliar esos ataques que estamos sufriendo y están sufriendo las administraciones. No tenía que haber empezado ya poniendo ese escudo, poniendo esa ciberseguridad en marcha antes de poner en marcha todos los equipos tecnológicos y demás redes. Es una buena pregunta, porque realmente siempre cuando uno está realizando un proceso de trabajo, lo que busca es hacerlo con la mayor seguridad posible, pero tampoco podemos ser o no podemos dejar de ser conscientes que la tecnología avanza muchísimo más de lo que los ciudadanos nos podemos acoplar
a esas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué han hecho las administraciones, las empresas? Pues, oye, he podido mejorar, he podido transformar digitalmente mi empresa, he podido digitalizar muchos procesos que yo hacía anteriormente y lo he hecho de la manera mejor posible para mejorar mis procesos, hacer que haya más confort a la hora de realizar el trabajo y a lo mejor sí, no se ha tenido en cuenta tanto el parámetro de la seguridad. Ahora, ¿por qué se está teniendo más en cuenta? Porque a raíz de esa gran digitalización que se ha sufrido y que si quieres después comentamos, porque a raíz de la pandemia fue brutal, fue muchísimo más, pero a raíz de esa digitalización del sector empresarial, del sector social, de las personas, del sector administrativo, el sector de la administración, vamos a decirlo así, de las administraciones públicas, pues claro, surge la figura de los ciberdelincuentes preparados que lo que buscan es el error. A raíz que buscan el error, buscan el ataque. Y en ese momento en el que recibimos el ataque es en el que se dice, oye, cuidado, estos ataques no se habían recibido o son nuevos, hay que trabajar para irlos protegiendo. De ahí que se sufra ese acoplo. Normalmente existen los ataques de día cero, que son ataques que se producen. Ahora nosotros estamos aquí conversando y de repente podemos sufrir ataques en la infraestructura, en nuestros terminales móviles, que no están preparados para recibirlos. Ni teniendo sistemas como los antivirus, los antimalware, a lo mejor no están preparados, porque son ataques creados hoy, que los han creado unos ciberdelincuentes y que todavía los sistemas no están preparados para dar la respuesta. De ahí la importancia que tiene la prevención y la formación. La prevención para prevenir este tipo de problemas y la formación porque es fundamental preparar a las personas en parámetros básicos de ciberseguridad. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a un posible ciberataque que puedan sufrir. ¿Cómo reconocerlo? O cómo reaccionar si se dan cuenta que sus equipos lo están sufriendo. Es que eso es real y es palpable, ¿no? Y que es lo que sufrimos, ¿no? No detectamos, nos llega cualquier correo y le damos aceptamos todo lo que nos viene. De ahí una de las herramientas fundamentales que hay que trabajar. Siempre digo con la ciudadanía, porque al final la ciudadanía es la que forma parte del tejido empresarial y son las que pueden llevar a la empresa este conocimiento para no sufrir este tipo de ataques. Es fundamental una herramienta que se llama el sentido común. No podemos creernos todo lo que nos llega a través de los medios digitales. No podemos creernos todo lo que nos llega por mensajes SMS. No podemos creernos todo lo que nos llega por WhatsApp desde teléfonos desconocidos. No podemos creernos todo lo que nos llega al correo electrónico que nos pone unos enlaces o unos archivos para que nos los descarguemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí ahora mismo acabo de lo que estábamos hablando aquí explicando, he hablado del smishing, que es ese que nos llega a través de SMS y nos pone un enlace que nos lleva a una página fraudulenta que a lo mejor nos pide datos personales. O que estamos hablando que es el phishing, famoso phishing de pescar en inglés, que lo que hacen es, por lo que dice, pesco, envío muchísimos correos electrónicos a muchas direcciones ya puede ser con un enlace para que las personas piquen y pongan credenciales, pongan datos personales que les pido, o les envío un archivo que nosotros podríamos descargar y cuando lo ejecuto en mi equipo me encripta el dispositivo o simplemente me lo destroza internamente. Me podría ser un desastre. También que existe una variante cuando descargamos un archivo de ese tipo, que es que se nos puede quedar latente en el equipo y explotar, vamos a decirlo así, una semana después. Son bombas lógicas que se dejan ahí preparadas y que estos ciberdelincuentes pues están preparados para hacerlo. Ante todo, después de decir esto, muy importante, prevención y formación. Si conocemos parámetros generales en los que podemos analizar lo que nos llega y nos ayuda a reconocer un correo, pues ya estaremos mitigando o minimizando muchísimo más el impacto y la probabilidad de que nos haga daño. Yo decía y partía por parte de las administraciones públicas porque es que donde estamos vendidos. Porque cualquier ataque a una administración como es un ayuntamiento, ese ayuntamiento tiene muchos datos nuestros, tiene incluso números de las cuentas bancarias nuestras, porque tenemos domiciliado el pago del IBI, porque tenemos domiciliado las diferentes tasas, por lo cual estamos casi podemos decir vendidos a esos delincuentes que puedan atacar, que puedan utilizar y entrar en cualquier administración, y en este caso la más cercana, fíjate por dónde, no lo digo a nivel nacional, a nivel gobierno, sino a nivel ayuntamientos, que están sufriendo, y se ha aparecido en Telde, en esta ciudad de Telde, en San Bartolomé. Sí, existen ataques que están dirigidos hacia entidades locales y que
están afectando en este sentido, pues encriptando información que después ya los profesionales se han encargado pues de restaurar o recuperar. En ese tipo de datos, como bien comentas, oye, pues no sabemos qué información pueden haber atacado, pueden haber robado una base de datos, donde no sabemos, puede haber información nuestra y que se hayan podido llevar o no. Igual ya habían tomado sus medidas y lo han mitigado. No sabemos, ¿no? Eso al final eso está en proceso de investigación, lo están trabajando y demás, pero lo que está muy claro es que nadie está a salvo de sufrir un ataque. Entonces ya lo decía al comenzar, si estás conectado estás expuesto. Seas una persona como nosotros, que está a pie de calle, sea una empresa, sea una entidad pública. Están conectados. ¿Qué puedes hacer? Tomar las precauciones necesarias. ¿Que te pueda entrar? Sí. ¿Que te pueda hacer un daño terrible? También. Hay que tener un punto en cuenta, que es que pasar nos puede pasar a todos. En el momento en el que puedas controlarlo aunque pase, eso ya indica que tenías medidas tomadas y que estabas con una preparación latente por lo que pudiera ocurrir. Si dijéramos, por ejemplo, no, es que tiró abajo toda la entidad, toda la administración quedó tirada, se llevan toda la información, no hubo manera de trabajar, nadie en ningún punto. En este caso lo que está sucediendo es que en entidades locales, en administraciones públicas, sufren un ataque y dañan un sector, vamos a decirlo así. Y ese sector, rápidamente los profesionales de la entidad pública, junto con las empresas con las que tengan, con los que lleve esta parte de seguridad de la información o ciberseguridad, pues ya trabajan por recuperar y reponer lo que ha sucedido. Hay que trabajar tenemos que restaurar en lo antes posible el sistema para que pueda estar otra vez en marcha, ¿no? Lo grave sería que tiraran todo abajo, imaginemos, se quedara todo inservible y que no hubiera manera de recuperarlo. Eso sí sería gravísimo, porque sería un impacto terrible para cualquier entidad que pueda sufrirlo. Y hay en este caso para mí una incertidumbre, ¿no? Yo digo, hombre, es que si sufriéramos un ataque, podríamos decir que ese ataque viene en la Comunidad Canaria, o ese ataque viene de ciberdelincuentes de España, pero es que estamos en manos de que ese ataque puede ser mundialmente, no sabemos dónde puede venir. ¿Quién le pone el coto a un delincuente? Claro, es como los ataques distribuidos, los ataques realizados, ¿no? Cuando estás conectado a internet, estás conectado al mundo. Si tienes maneras de crearte una buena infraestructura en la que puedas, estos ciberdelincuentes los hay de todos los niveles. Hay ciberdelincuentes de nivel bajo, aficionados, vamos a decirlo así, va subiendo, hay ciberdelincuentes profesionales, y luego hay ciberdelincuentes nivel top, que no escatiman en recursos para realizar sus ciberataques. Claro, estos no se dirigen a cosas pequeñas, se dirigen a cosas grandes porque atacan. A veces el fin que tienen, no tenemos que pensar solo en el económico, sino también hay otros fines, como desestabilizar una zona. Quiero desestabilizar una zona y lo que hago es bloquear todo lo que sucede pues, en esa zona. Un ejemplo lo tenemos en la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia hizo ataques de dos, que se le llaman, que son ataques de denegación de servicios distribuidos. Tiró abajo los servidores de muchas entidades de Ucrania, con lo que la población no podía acceder a mucha información y creó una desestabilización hasta que pudieron levantar otra vez los servidores y pudieron poner en marcha, y la población pues, un poco se estabilizó. Siguen en guerra, pero imagina que no puedes acceder a cualquier tipo de información porque te tiran abajo los servidores de información a los que tú accedes, ¿no? De entidades públicas o lo que fuera. Y ahí digo que estamos todos expuestos. Ahora, el ataque puede venir de cualquier lugar. No es algo que uno pueda decir viene de aquí o de allí. Un ataque dirigido y controlado nos podría llegar de cualquier sitio. ¿Somos prudentes a la hora de aportar nuestros datos? ¿Me hablas a nivel personal? ¿A nivel de empresa? Los ciudadanos somos prudentes, las administraciones no lo sé, no. Pero nosotros los ciudadanos que somos los de a pie, los que facilitamos esos datos a la hora de, claro, quedamos muy bien cuando tenemos un Instagram, o tenemos un Facebook, o tenemos cualquier en redes sociales. ¿Somos prudentes a la hora de aportar esos datos? Desgraciadamente hay que decir que no. Y matizo un poco más, y estamos dando un mal ejemplo a los menores y adolescentes que vienen detrás nuestro, que ya son, le llaman nativos digitales, utilizan herramientas y aparatos tecnológicos antes que nosotros. Damos a veces un muy mal ejemplo porque no revisamos las cosas cuando las descargamos, nos apuntamos en 1000 cosas, vemos sorteos y nos los creemos y empezamos a meter datos nuestros pues, muchísimas veces, ¿no?
Lo que hay que tener en cuenta en estas cosas, y pongo un ejemplo de phishing de correo, si nos llega un correo electrónico donde hay un sorteo, por ejemplo, o los bancos que nos piden cambiar credenciales y nos ponen un enlace de página web, tengan en cuenta que eso no lo hacen. Los bancos son lo primero, pero en el momento en el que si te da por picar y tú has puesto y ves que te están pidiendo datos, párate. Los datos no hay que ponerlos. También hay que tener un detalle, hay en la medida de lo posible, las páginas que entremos, intentaremos que empiecen por HTTPS. ¿Por qué? Porque el HTTPS, SAS, lo que te está indicando es que tiene el protocolo SSL o el TLS instalado. ¿Qué es ese protocolo? Ese protocolo lo que hace es que si yo accedo a una página web que tiene ese protocolo instalado, cuando estoy intercambiando información, poniendo información en esa página, si un ciberdelincuente está intentando ver lo que yo estoy poniendo, no podrá verlo. Sin embargo, en una página que no lo tenga implementado, si vamos a intercambiar datos con esa página, que empiece por HTTP, un ciberdelincuente podría ver lo que estamos tecleando. De ahí que, por ejemplo, los bancos, cuando nos piden datos, si se fijan, las páginas empiezan por HTTPS, tienen implementados varios. Pues creo que muy poco nos hemos fijado. Pues es un dato a tener en cuenta. No quiere decir que las páginas de HTTP o que empiecen por HTTP sean malignas, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, pero sí digo que si tenemos que intercambiar información, si tenemos en un momento dado que cambiar o que poner datos nuestros en una página, un detalle que nos tenemos que fijar es que no empiece por HTTP. Intentaremos que tenga ese protocolo instalado que nos pone la S al final. De seguridad. Sí, también podría ser, o sea, aquí nos podríamos extender porque también existen variaciones que pueden hacer que se lean y demás con la S, pero normalmente son parámetros básicos seguros de los que comento que debe conocer toda la población para que pueda prevenir posibles ciberataques y pueda tener respuesta a algo que pueda ocurrirle. ¿Y las empresas actualmente son conscientes de la situación que estamos viviendo con las nuevas tecnologías? Utilizamos las redes, mandamos comunicación a nuestros propios clientes, recibimos comunicación de nuestros propios clientes, por lo cual se puede acceder a base de los clientes, los propios clientes. ¿Son las empresas actualmente, las empresas están protegiéndose, están invirtiendo en decir vamos a proteger nuestros sistemas informáticos? Debo decir que sí, que ha habido un repunte, pero también ha habido una acción para esta reacción. La acción en la que se ha disparado la digitalización de empresas o la transformación digital en empresas, que es algo que suena mucho también a nivel mediático, vamos a decirlo así, está en la calle, está en los medios, se habla mucho de esta transformación digital, digitalización de empresas, etcétera. Esto sufrió una reacción fuerte cuando comienza la pandemia. Las empresas, antes de la pandemia, antes del COVID-19, antes del confinamiento del 14 de marzo del 2020, trabajaban por la digitalización de su empresa, tenían unos parámetros comunes creados para trabajar digitalmente en la empresa. ¿Qué pasó? Que a partir del 14 de marzo, la empresa que no tuviera parámetros digitalizados para poder trabajar se iba a quedar atrás y sus procesos iban a quedar parados. Todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pues las empresas que hicieron, dieron un paso al frente y empezaron a trabajar la digitalización de sus empresas, empezaron a invertir. Ya no lo veían como un gasto, realmente empezaron a verlo como una inversión. Y en todo este tiempo que ha pasado, estos 2 años, ya por lo menos podemos decir que las empresas están viendo la digitalización, la mejora en infraestructuras tecnológicas en sus empresas como una inversión, no como un gasto. Y hay que tener en cuenta que la ciberseguridad no es cara. Lo que hay que hacer es un buen dimensionamiento y un buen proyecto de infraestructura para saber la propuesta que es acorde a cada empresa. Esto no es un sota caballo rey, esto hay que ir a cada empresa y ver qué es lo que le conviene. Pero para nada la ciberseguridad es cara. Caro es que te roben los datos, caro es que pierdas la información de tu empresa y tengas que recuperarla, o caro es que aparezca la información que tú tienes en tu empresa por ahí y te vengan las sanciones, por ejemplo, de protección de datos. Eso sí es caro. Por eso lo que hay que hacer es trabajar unos parámetros comunes por cada empresa y que a medida de lo posible pues vayan mejorando en el tiempo siempre su infraestructura tecnológica, siempre con una buena planificación y haciéndolo bien. Pero sí, hay una mejora, pero también hay que decir que ha sido una reacción a ese momento en el cual tuvieron que dar un paso adelante. Y bueno, este COVID nos ha adelantado. Este COVID nos ha adelantado. Digitalmente hablando de lo que me estás contando. Hemos oído
de que estos planteamientos de cómo actuamos con los bancos, cómo actuamos con las administraciones, con el tema digital, se ha adelantado porque con esta pandemia, con el COVID, pues nos hemos adelantado a 15 años, a una programación que tenían preparada para a lo largo de 15 años irnos adaptando y ha tenido ¡pum! Sí, yo en mi opinión, además también hay estudios realizados, ¿no? Sí nos hemos adelantado en el tiempo, claramente cuando nos adelantamos en el tiempo, cuando crecemos sin control, surgen problemas, que son problemas que han ocurrido. En pandemia ocurría, por ejemplo, estaban trabajando, todos querían digitalizarse, compraban equipos y aunque compraran los mejores equipos, si no pones una buena conexión, los ciberdelincuentes se te pueden colar, porque los ciberdelincuentes saben que las empresas estaban en ese momento trabajando en remoto y sabían de la deficiencia de las empresas en el ámbito digital. Pero sí es cierto que ese camino en lo que es la digitalización del sector empresarial se ha acelerado en estos 2 últimos años. Digamos que sí, que por ejemplo, donde podríamos haber estado dentro de 5 años, pues estamos 3 años antes. Lo hemos conseguido 3 años antes porque ya hay una predisposición, digamos que ya hay una cultura digital que lo que hace es hacerse plantear al tejido empresarial que tiene que hacerlo, que es bueno hacerlo y que beneficia muchísimo su empresa. Pero hoy por hoy, Rodrigo, fíjate, yo creo que en la sociedad, en las personas, hay dos sectores que creo que están muy vulnerables. Podemos decir nuestros menores y también nuestros mayores, que hoy por hoy, sobre todo nuestros mayores, los queremos implicar en las nuevas tecnologías. Efectivamente, ahí es cuando, en esos 2 detalles, fíjate, has ido a 2 puntos delicados. 2 puntos delicados, ¿por qué? Porque como decía al principio cuando comentábamos, lo que estábamos hablando al principio, yo decía que la tecnología crece exponencialmente y muy rápido y las personas nos cuesta adaptarnos. Si cuesta que las personas nos adaptemos, personas en una media edad entre 20 y 50 años, imaginemos personas mayores de 60, 65 años que realmente su relación con el mundo digital ha sido de unos años para acá y que a lo mejor no lo hace diariamente porque ya están jubilados, ya no están trabajando, no tienen ese día a día con lo que sería un programa de digitalización dentro de una empresa, una adaptación para seguir haciendo los procesos y bueno, no tienen esos parámetros hechos. Sin embargo, se han visto con la obligación de tener que aprender para realizar procesos tan sencillos como ir a pagar algo al banco. Entonces, ¿qué tenemos que buscar ahí? Una adaptabilidad de ese tipo de empresas con personas de esa edad. ¿Por qué? Hay que trabajar el conocimiento de esas personas, el conocimiento digital para que puedan hacer uso, pero el conocimiento no se adquiere de un día para otro, ni el uso. Entonces, hay que llegar a medidas que puedan ser consecuentes y que se puedan llevar adelante para que esas personas puedan hacer un uso en el ámbito digital y en su propio ámbito personal de las medidas digitales que se pongan. Pero sí es cierto que van un poco por detrás. ¿Por qué? Porque les han obligado a adaptarse. Y cuando ya tienes una edad, es más complicado. ¿Por qué? Porque ya no tienes el ritmo, no porque no lo tengas, no porque no estés bien, no tienes el ritmo, como digo, a lo mejor de estar trabajando en una empresa y verte en la obligación de tener que hacerlo. Y en los menores sucede algo parecido, pero más acelerado. Los menores nacen y ven directamente la digitalización en sus manos. Ellos hacen uso de herramientas tecnológicas, ellos hacen uso de todos esos equipos que para nosotros fueron nuevos hace 15 años, pero ellos lo ven como algo novedoso y desde bebés lo ves tú como lo utilizas. Y ya le damos la tablet para que nos deje tranquilo, así de claro. Y eso es un error grave. Eso es un error muy grave porque lo que estamos fomentando ahí es que el uso de esos terminales es lo que puede sustituir otras cosas. Eso es un mensaje terrible, al igual que nos vean siempre con selfies, con fotos, continuamente con el móvil. Voy a cualquier lado con el móvil, me levanto, estoy con el móvil, voy a la cocina, estoy con el terminal móvil. Eso pasa muchísimo. Ese es el ejemplo que estamos dando a menores y adolescentes. Y lo que tenemos que enseñarles es que son herramientas para nuestro uso, no para esclavizarnos. Son herramientas de las que no podemos depender. Y hablo a nivel de herramientas. Si entramos a nivel de aplicaciones, ya tendríamos que entrar en otra cosa, que es la educación digital de esos menores y adolescentes. Por eso decía que eran 2 campos, el de los mayores y el de los menores, es un campo amplio. Y en el campo de los menores específicamente, tendríamos que entrar en la educación digital, que la educación digital conlleva 2 puntos. La educación tecnológica, que es la que ellos rápidamente cogen,
Pero hay una segunda muy importante, la educación conductual, la conducta que deben seguir para hacer uso de esa tecnología, de esa educación tecnológica que están recogiendo. Y dentro de la educación conductual entramos nosotros. Si los adultos no somos capaces de crear una conducta de buen uso de esos dispositivos o de esas nuevas tecnologías, ellos van a adquirir o van a ver que el uso que deben hacer, la conducta que deben seguir en el uso de esos dispositivos, de esas tecnologías, es esa. Entonces, ahí es un campo muy amplio, ya que, sobre todo en menores y adolescentes, se producen muchos ciberdelitos, mucha violencia digital. Es un campo que si quieres comentamos, sí, pero ahí podríamos hablar bastante. Pues vamos a hablar bastante porque es de mucho interés, pero va a ser después de unos minutillos, Rodrigo, de publicidad. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volveremos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV en compañía de don Rodrigo Melián Alonso, que es ingeniero técnico de telecomunicación.